Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. En menos de 24 horas estaremos en plena jornada de reflexión. El domingo elegiremos al presidente del gobierno, que deberá devolver la confianza a los mercados financieros, pero sobre todo que deberá reducir la cifra de parados. Está a punto de finalizar la campaña electoral, una campaña anodina, sin tensión, quizá también marcada por la distancia que separa al Partido Popular de los socialistas. Ambos saben que las encuestas son encuestas y que las urnas a estas horas están vacías. Espacio Abierto quiere analizar esta noche los últimos mensajes electorales, el estado de ánimo de los candidatos y lo que se juega a Castilla y León el 20 de noviembre. Para ello nos acompañan hoy, como es habitual en estos jueves de campaña, periodistas y candidatos al Congreso. Julián Ballesteros, director de la Gaceta de Salamanca, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Se acaba la campaña, pero empieza una guerra. Quien gane tendrá que sacar al país de una inminente quiebra. Yo creo que quien gane lo que tendrá que hacer es a ver quién nos rescata, porque el margen de maniobra que va a tener, sea Rajoy o Rubalcaba, casi con toda probabilidad será Rajoy según las encuestas, pues va a tener muy poco margen de maniobra, cada día menos. Es que a lo largo de esta semana estamos viendo que el margen del próximo gobierno se acaba y va a depender de lo que las instituciones europeas tengan a bien hacer con nosotros. Penoso, por otro lado. También en esta mesa se encuentra María Arenales Serrano, que es candidata del Partido Popular al Congreso por Valladolid. Muy buenas noches. Buenas noches a todos. ¿Se está relajando el Partido Popular con esas encuestas que adelantaba Julián, que dan una amplia ventaja? Para nada, para nada. Yo creo que además es una campaña que tiene un cierto sabor, para nosotros al menos los del Partido Popular, un cierto sabor agridulce. La parte dulce, que la pongo la última, es porque bueno, pues parece que los datos nos dan la victoria. Ahora bien, hay que leerlo y verlo el día, la mejor encuesta es el día de las elecciones, pero sobre todo muy agrio, porque yo creo que la tragedia que estamos viviendo todos los españoles, especialmente con el paro, pues hace que estemos todos muy desesperanzados y que lógicamente que la situación sea pues muy dramática, como está siendo para todas las familias. Por lo tanto, lo que tenemos ganas es de ponernos ya a trabajar y de empezar a intentar arreglar esto. Otro candidato, en este caso por el Partido Socialista al Congreso, por Valladolid, Mario Vedera, está esta noche con nosotros. Muy buenas noches. Buenas noches. Los mensajes de la situación económica, de los problemas que tenemos, parece que están superando ahora mismo los mensajes electorales. Efectivamente, yo creo que vivimos en un momento muy convulso en toda Europa. Hay ahora mismo nada menos que 17 países que están en unos niveles de alerta, y yo creo que la situación siempre ha superado los ámbitos nacionales, pero ahora más que nunca creo que se requieren soluciones de la Unión Europea. Yo creo que estamos empezando todos los europeos a plantearnos seriamente si lo que se está haciendo en Europa es lo debido, porque hay un Banco Central y hay una Reserva Federal en Estados Unidos y hay un Banco de Inglaterra en Gran Bretaña que están tomando medidas, y la impresión que da es que aquí no acabamos de tomar las medidas acertadas a nivel europeo. Y por último, Marga Enríquez, directora de Radio Nacional en Castilla y León. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Ahora vamos con la economía. ¿Recuerdas alguna campaña tan descafeinada de las últimas, y te hablo también de municipales y autonómicas, en el que parece que se va deshinchando? Es decir, y lo que acabamos de decir ahora mismo, están ocupando otros titulares, también porque son más importantes, pero no parece que tenga la tensión de otras campañas, que hasta el último día parece que se esperan sorpresas o incluso cruces de declaraciones. Yo creo que la tensión se mantiene, pero por la propia situación de la economía española. ¿Campañas descafeinadas? Bueno, depende de cómo se... Carla, todas las campañas que ganaba el PSOE de corrido, pues a lo mejor también podían ser descafeinadas desde el punto de vista político. Pero los acontecimientos que están rodeando esta campaña están haciendo que yo creo que el día 21 va a llegar la hora de los valientes. Que gane quien gane, va a tener que poner toda la carne al asador. No se va a solucionar nada el día 21, y esperemos que no lo tome todas las soluciones que necesita España, pues Europa y el Banco Central Europeo, porque entonces nos vamos a ver muy mal. Gane quien gane el día 20. Sí, pero hay que empezar, Mar. No se va a solucionar nada el 21, pero el 21 justo por la mañana hay que empezar. Bueno, ahí el problema que hay es que hay un retraso, es decir, con la prisa que ahora mismo tenemos en empezar a tomar medidas del tipo que sean, hasta el 23 de diciembre aproximadamente no tendríamos un nuevo presidente, sea quien sea. Ya fue un error bastante grave convocar a las elecciones
con tanto tiempo. Eso ha dejado al gobierno de Zapatero casi inoperativo durante 5 meses, justamente los meses cruciales no para entrar en el pozo de la crisis, sino para entrar de una manera más profunda o menos profunda. Porque yo en lo que discrepo es que estemos todos 17 países ahí, como que no estamos todos en el mismo bombo y que todo depende de las instituciones europeas. El rescate si llega, porque estamos en niveles de rescate ya en estos momentos, hoy por la mañana hemos estado en esos niveles que se consideran de rescate, depende de Europa, pero aquí hemos llegado con una responsabilidad y podemos llegar de una manera o de otra. Nosotros no llegamos como Francia, si es que llega a estar en algún momento en esta situación, ni como Bélgica. Nosotros, la responsabilidad ha sido que no se han tomado medidas durante muchos años, que no se ha reconocido la crisis, que se ha gastado muchísimo más en vez de ahorrar, que se han adoptado las políticas contrarias. Eso no nos hubiera librado de la crisis, pero estaríamos de otra manera, no estaríamos con 5 millones de parados, igual estaríamos con 4 millones, que es un disparate, pero no con 5. Igual estaríamos con un nivel de 500 puntos de diferencia con el bono alemán, en vez de 500 estaríamos en 350, pero estaríamos de otra manera. Entonces, yo creo que algo sí cambiará el lunes por la mañana, algo fundamental, y es que habrá otro gobierno que esperemos que haga algo, porque Zapatero hoy lo que ha hecho ha sido gritar, o sea, casi de una manera patética, pidiendo que Europa nos saque de este atolladero. ¿Pero qué ha hecho él? Es decir, aparte de convocar las elecciones con un tiempo para dejarnos sin margen de maniobra. Eso desde el PSOE hasta se reconoce que si se hubiese adelantado, gane quien gane, si hubiese ganado un tiempo... Vamos a ver, aquí si pensamos que España es diferente, nos estamos yendo a los años 60, cuando aquel famoso... No. España en esto no está siendo diferente, en ningún caso. O sea, esto es una ola que está yendo, que vino, por cierto, de Estados Unidos y que nos ha llevado a todos los países europeos. Francia está ahora mismo con un diferencial por encima de 200 puntos. ¿Qué más quisiéramos nosotros? Pero no con el 20% de paro, pero no con 5 millones de parados, que esa es la gran tragedia, Mario. Yo si queréis hablamos de los 5 millones. Sí, es que eso es lo más importante. De los 5 millones de parados, Arenales, de los 5 millones de parados, 2 millones es lo que llamamos el paro estructural en España. Exacto, y otros 3, que es más del doble. Perdón, con un gobierno, el gobierno de Zapatero, al 7 y pico, el punto más bajo. Vosotros llevasteis al 12, vale, al punto más bajo. En España ha habido una situación que ha actuado como catalizador, que ha sido la burbuja inmobiliaria. De los otros 3 millones, 2 de esos millones son parados que tienen que ver con el ámbito de la construcción, directa o indirectamente. Por lo tanto, si en un ejercicio hipotético eliminamos la burbuja y pensamos que no hubiera habido ese problema, estaríamos con 1 millón de parados más, que es como ahora mismo están los franceses. Por lo tanto, lo que nos ha pillado a nosotros es una ley, por cierto vuestra, del año 98, que declaró por tierra, mar y aire que todo era absolutamente urbanizable. ¿Tenemos culpa nosotros? Pues yo te voy a decir que sí, porque no pinchamos la burbuja a tiempo. Pero primero, ni hemos creado 5 millones de parados, ni la situación es única y especial y la ha creado el señor Zapatero. Lo que ha hecho Zapatero es poner por delante los intereses generales, tomar unas medidas el 12 de mayo y llevarlas al Parlamento el 27 de mayo del 2010 y ahí poner los intereses de España por delante, incluso de los intereses del partido, sabiendo que aquellas medidas que se tomaron para mantener el estado del bienestar nos iban a acarrear, pues evidentemente, una erosión política. Y eso es lo que ha hecho el presidente del Gobierno. Sí, vamos a ver. Yo creo que efectivamente en su primera intervención, Mario, ha dejado entrever que esto es una situación general de la que nosotros no estamos al margen, que es evidente que nos está condicionando, pero yo siempre digo condicionando sí, pero no determinando. Vamos a hacer un análisis muy breve y no me quiero extender mucho. Es verdad que hay una crisis financiera que parte de Estados Unidos en el 2007 y es verdad que eso acarrea una crisis económica, pero de ahí a que todos los países estemos en la misma situación, no. Porque esa es una realidad. Lo que está claro es que nosotros tenemos el doble de paro que la Unión Europea, que los países de nuestro entorno, y tenemos el doble del paro juvenil, que eso es mucho más grave si cabe. Claro. O sea, prácticamente el 45% de nuestras personas jóvenes en este momento no pueden hacer el mercado de trabajo. De la Unión de los 27, de la Unión Europea de los 27... Sí. Un millón de esos jóvenes que tú dices, efectivamente, de menos de 30 años. Sí, lo cual es gravísimo, Mario, lo cual reconozcamos que es gravísimo. Los que han dejado el colegio y se han marchado
con 16 años sin esperar el mes de junio al andamio. Sí, déjeme terminar, la exposición, porque yo no quiero que sea engorrosa y quiero simplificarla al máximo. Sí. Lo que es evidente es que nosotros la situación no es igual que la de nuestro entorno, porque precisamente donde el bofetón más dramático lo da perfectamente o precisamente en las personas. Hay 5 millones de parados, de lo cual, insisto, estamos en el doble, tanto en el empleo general como en el empleo juvenil. Y solo un ejemplo que ilustra mucho. En toda la Unión Europea de los 27 estamos solamente por delante de Letonia. Solamente, o sea, estamos en el lugar 26, lo cual yo creo que es bastante dramático, pero lo estamos viendo todos. Entonces, ¿qué responsabilidad tiene ahí el Partido Socialista? ¿Por qué estamos aquí? Por 2 causas fundamentales. La primera, porque no reconoce la crisis, y eso es exactamente igual que un enfermo. Si dice, no, cuando tiene una pulmonía, dice, no, que tiene un catarrito, que no pasa nada, y lo saca a la calle, pues entonces pasa lo que pasa. Se ha negado la crisis por parte del gobierno socialista y por parte del presidente de este país durante años, con lo cual no han hecho nada, y si ante una situación lógicamente dura y que iba a acarrear consecuencias no se hace nada, pues tenemos lo que tenemos. Y segundo motivo, porque las cosas que han hecho no son las que había que hacer cuando había una crisis financiera y económica como la que teníamos. Lo que se ha hecho ha sido quitar la prestación de los 400 euros, quitar el cheque bebé, quitar la desgravación por vivienda, abaratar el despido, bajar las pensiones, bajar el sueldo a los funcionarios, subir la edad de jubilación, subir la luz, subir el gas, subir el paro hasta los 5 millones. Es que justo, que esa es la dramática consecuencia, es que es justo, las cosas que se han hecho es las que no se tenían que haber hecho. Justo todo lo contrario, Mario. Marga, sí, sí, me pregunto yo, desde los dos partidos, ¿qué se puede poner encima de la mesa el día 21 que pueda empezar a dar la vuelta a esta situación? Sí, vamos, si me permitís, porque no quiero ser... todo esto está mal hecho, ¿qué es lo que se ha hecho bien? O sea, ¿qué es lo que se puede hacer bien? Pero vamos a ver, pero ¿qué han hecho los británicos? No han rebajado, no han rebajado un 5% a los funcionarios, han echado 500.000 a la calle. Es que no tenemos que ver las cosas de una en una, tenemos que ver situaciones globales, sí, Mario, y singulares, porque no nos afecta a todos igual, porque tenemos una estructura productiva diferente, porque tenemos un escenario diferente. Esa estructura productiva te dice que de entrada el paro estructural, eso que los neoliberales llaman el paro natural, en España es el doble de otros lugares. Es decir, estamos partiendo, lógicamente, de un modelo productivo que debemos de cambiar. Eso lo sabemos. Que lo iba a cambiar Zapatero con la Ley de Economía Sostenible, y todavía no hemos visto nada. Pero que son 7 años gobernando, que hay que asumir un poco la responsabilidad. La Ley de Economía Sostenible no es de hace 7 años. No, la Ley de Economía Sostenible es de los últimos tiempos. Es de un cuarto de hora. Pero que después de 7 años gobernando, digo yo, alguna responsabilidad habrá del gobierno. Aquí todos gobierno. tenemos responsabilidades, y cuando gobiernas, lógicamente, a quien miran es al gobierno. Pero de ahí a pretender, por ejemplo, lo que ha dicho Rajoy, que ahora ya está virando el barco, porque ve venir a ver si voy a ganar y voy a tener que retractarme. De decir que en 6 meses él arreglaba todo esto, sí, esto está grabado, eso está grabado. Ahora ya empezamos a pensar que la situación ya no es la misma. Ahora ya Cospedal dice que habrá movilizaciones sociales cuando verdaderamente se tomen las medidas que se tienen que tomar. Es decir, aquí lo que no vale es decir todo blanco o todo negro. Aquí algunos hemos cometido errores. Yo te digo cuál es el principal error nuestro: no haber pinchado la burbuja inmobiliaria antes. Pero es que yo, que me dedico al tema de la educación especialmente... Más que nada porque es el secretario de Estado de Educación. Tengo algunos datos y estoy en contacto, lógicamente, en ese ámbito. Claro, es que es terrible. Cuando un chaval abandonaba el colegio en el mes de marzo, no esperaba a junio, cumplía los 16, que es la edad obligatoria, y se marchaba al andamio, sobre todo en la zona de Levante, en Baleares. Claro, un hermano suyo o un primo suyo al que le dijeran, pero ¿tú para qué estudias? Tú eres tonto, pero ¿para qué estudias? Ven para acá, ganas 2.000 euros sin ninguna cualificación. Eso ha creado cerca de 1 millón de parados. Por lo tanto, no quiero tampoco centrarlo. Sí. Yo quería contestar a aquella pregunta. Yo decía, por ejemplo, cuando se hablaban de los brotes verdes, pero se hablaban de brotes porque se vendían más coches y porque se construían más casas. Pero si así no pasa, así es el error que hemos cometido, por ahí no podemos ir, ¿no? Yo no sé si... Pero vimos los brotes verdes, Marga, porque yo no vi... los brotes verdes no les vimos. Hubo un momento en el que sí que se vendían más... O sea, que los brotes verdes eran porque se volvían a vender más casas y porque se vendían más coches. Bueno, y porque mejoró también las exportaciones, que es lo que nos está manteniendo. Sí quiero andar en el mensaje que Mario Vedera ha introducido, y es algo que se está comentando en los últimos días, y es ese cambio de discurso también del Partido Popular, y a lo mejor es lo que denunciaba Rubalcaba con ese programa oculto en el que se deja entrever por gente del Partido Popular que puede haber medidas impopulares
habida cuenta de la situación tan complicada que está. Es decir, que no sé si se va a poder cumplir el programa electoral al pie de la letra, va a ser imposible. Pero mucho menos el de mucho menos el de Rubalcaba. Claro. Quiero decir, Rubalcaba, que habla de programa oculto del PP, yo estoy convencido de que no es un programa oculto, sencillamente no saben muy bien lo que van a hacer, lo que está en el programa no se va a cumplir de ninguna manera. Arenales supongo que discrepa, pero es imposible porque con la situación que tenemos ahora mismo yo veo muy difícil que se puedan mantener las pensiones, la sanidad, la educación, el estado del bienestar social. No hay dinero para eso. Si tenemos que devolver 230.000 millones de euros el año que viene, hay que renegociar de deuda al 7%. Eso es absolutamente insostenible. No se puede hacer. Los recortes son obligados, pero claro, el PP no anuncia recortes, pero es que Rubalcaba habla de alegrías, de un plan Marshall de Europa de 700.000 millones de euros, que no tienen ni para tapar el agujero de la deuda de los países que están al borde de la quiebra, como para encima dedicarse a semejantes alegrías. De 2 años de mora, pide que la Unión Europea nos deje navegar 2 años cuando no nos va a dejar ni 2 horas. No nos van a dejar ni 2 horas. Ahí estás equivocado porque lo están diciendo más países. Bueno, pues que lo sigan que diciendo, se está asfixiando, no se que si seguimos con el objetivo del déficit y no nos dan un poquito de oxígeno... Esa es la política pues que le ha costado... No, sigamos gastando. Dejar 2 años para que podamos crecer un poco. Le ha costado a Berlusconi el decir, bueno, yo ya haré, hago pero no hago, que sí, aquí lo que hace falta son... Por eso, si queréis hablamos de Berlusconi, es otra historia. Por eso Grecia Berlusconi narices tiene que se haya marchado por lo que se ha marchado. Porque no han hecho nada claro. y el gobierno no de... se puede gastar sin... Claro, y el gobierno de Zapatero lleva... que estás poniendo las cosas un poco complicadas. O sea, si los programas están encima de la mesa para no cumplir ninguno... Bueno, eso ha no sido sé toda si la estamos vida. animando mucho a la gente a votar el próximo domingo, no sé. Marga, eso ha sido toda la vida. Yo no he visto todavía un programa electoral que se haya hecho para cumplirlos. Antes se hacía para crear ilusión y atraer votos. Ahora mismo mira, Julián, te veo muy escéptico. Te veo muy escéptico. Que los programas se hacen para cumplir algo. Yo digo todo al pie de la letra, pero si estamos diciendo que no se va a cumplir nada, ¿para qué va a ir la gente a votar el próximo domingo? Cuando digo nada, hablo de la parte sustancial. Es decir, la parte sustancial que está encima de la mesa es: ¿vamos a mantener el estado del bienestar social o va a haber recortes duros? Aquí nadie habla de recortes, pero si le tocase gobernar a Rubalcaba, por supuesto que haría recortes durísimos. Como les ha hecho ya Zapatero. Pero no pongas la mano. Zapatero, no son recortes lo que se han hecho. Pero estás interpretando, eres como el oráculo de Delfos. Aquí lo que hay que ver es, como en una familia, o entran recursos o cortas. Tú eres de los economistas de Zapatero. Yo soy de los que tengo una economía casera y en mi casa o entran recursos o tienes que apretarte el cinturón. O puedes gestionar mejor incluso. ¿Qué decimos nosotros? Claro. Además de eso. Perfecto, además puedes gestionar mejor. No, es que es muy importante. ¿Qué decimos nosotros? Tienen que entrar recursos. ¿Qué están diciendo algunos países europeos? Mario, que os se están planteando la posibilidad de que necesariamente tiene que haber una mayor imposición. Somos uno de los países con imposición más baja. De verdad que os equivocáis. Tenemos un 30 y poco % de imposición. Los países nórdicos que van también están en el 45%. Es que vamos a ver dónde estamos. Cuando hablamos de deuda, España cuando entramos en la crisis tenía un 32% de deuda. Los británicos un 87%, los americanos un 103% de deuda. Vamos a ver de qué estamos hablando. Estás hablando de la deuda pública solo, sin la deuda pública. Es que a nosotros... Perdón, la deuda es el conjunto. Si sumamos vamos a sumar como nos enseñaron en la escuela, manzanas con manzanas y que peras con peras. Porque si hacemos comparaciones con el nivel impositivo de los países nórdicos y no hacemos la comparación en la prestación de servicios, estamos haciendo una mala comparación. Tendremos que comparar cosas que no cuadra. O sea, lo que no cuadra es decir, yo te lo explico, que lo preguntó también Marga. Claro, que vas a bajar los impuestos, que además, por el hecho de que cambie el gobierno, vas a dar confianza. Claro, eso se ha dicho. Hombre, eso es muy importante. Pero con gente seria, eso es muy importante. Se ha dicho hasta antes de ayer o hasta ayer. Ahora ya la entrevista en televisión española, la entrevista en El País y la entrevista en la cadena SER, Rajoy ha empezado a decir que lo único que va a salvar, dicho de una forma rápida, lo que no se van a tocar son las pensiones. Por lo tanto, todo lo demás es tocable.
Y aquí Bueno, pero, tenemos... pero es que hagáis de pitonisa permanentemente, No, pitonisa leyendo no. el programa que parece culto, que le tenemos aquí, el Pito- programa del Partido pitonisa Popular, que de oculto no Arenales. tiene nada, que está todo La escrito. secretaria general Dolores de Cospedal, que es la presidenta de la Comunidad Autónoma de Ha dicho que Castilla-La Mancha. probablemente la gente se manifieste en la calle, porque todos sabemos qué organizaciones hay inducidas cuando No, las no, movilizan no, en la no. calle. Di la No, segunda y si no, parte, bueno, y si lo no, tengo aquí y si no- apuntado. Pero vamos a ver. Cuando se Medidas diga las cosas que se impopulares, tienen que hacer. Vamos a ver. Y Dolores de Cospedal está ¿No os parecen recortando en recortes? educación. Está recortando en educación. Bueno, no me lo puedo creer, de verdad que es que no me lo puedo creer, Mario. Vamos Hombre, a ver. Primero, a mí ¿cómo? me gustaría 1000 que profesores nos dejaseis menos. al Partido Popular hablar de nuestro programa y que vosotros sigáis hablando del vuestro. Nos digáis si vais a continuar haciendo lo mismo, sigáis el gobierno que hicisteis en la etapa de Felipe González, que dejasteis en España en la misma ruina en términos de empleo, que es lo más dramático. Comparemos Mario, manzanas por favor, con manzanas, déjame. Claro, Arenales. pero bueno, vamos, es las que nos ha mismas tocado gestionar políticas los dos momentos en de el crisis mismo- económica de los últimos 30 años. Bueno, vamos a ver, pero es que A ver quién siempre hizo las tenéis mala reconversiones suerte. Pues ¿sabes lo que me dice mi industriales? No, madre todos los mala días? su- Que mala- cuanto más me esfuerzo, más suerte tengo. Más Cuanto mala más suerte trabajo, no. más suerte Más tengo. mala suerte no. No puede ser una cuestión solo Más de mala suerte. suerte no, Arenales. O sea, siempre os tocan los ciclos malos. Vamos a ver, yo creo que nos tenemos que poner todos primero a reconocer que la situación es absolutamente insostenible. No Estamos solamente todos de de acuerdo que la credibilidad, situación no es solamente mala. de confianza, no solamente en términos económicos, sino en lo más dramático que es el paro. Y si ahí estamos todos de acuerdo, yo creo que la voluntad de todos tiene que ser, lo primero, como dice Mariano Rajoy, el empleo. Y como decimos en el Partido Popular, Nosotros lo también primero, decimos lo mismo. el Lo empleo. primero, el Ahora, empleo. vamos a ver cómo. Vamos a ver cómo, con qué el políticas. problema, Julián, y para que también podáis hablar un poquito, es que la situación económica que augura un crecimiento cero o mínimo invita a que va a ser muy difícil crear empleo. Es que con crecimiento cero es imposible, y con 1 también es imposible, y con 1,5 no llega. Tiene que Es haber decir, crecimiento. tendría la posibilidad de crear empleo, estamos hablando de 2-3 años si todo fuera bien. A corto plazo es imposible, y a corto plazo, insisto, es imposible mantener el estado del bienestar, hay que hacer reformas aunque estructurales. Arenales y Mario digan que sí, pues no va a haber. Otra cosa es que haya un gobierno que actúe, que tenga un plan, porque yo creo que, al contrario de lo que dice Mario, cada país y cada presidente tiene su responsabilidad. Es decir, el estar 7 años en el gobierno no es aquí me viene todo impuesto, no. ¿Tenía Zapatero un plan para sacar a este país de la crisis en algún momento? Pues no lo ha tenido. Lo único que ha hecho ha sido el 12 de mayo de 2010, cuando le han llamado Merkel y Obama para decirle que que tomase 3 medidas drásticas ya, desde el día siguiente. Es todo lo que ha hecho. Y luego ha seguido contando nubes hasta ahora, porque no es que vaya a contar nubes a partir del domingo, que las lleva contando ya tiempo. Es decir, ese es el problema. Nuestro problema, porque nosotros no tenemos la fuerza para imponer a Europa el que haya un Banco Central Europeo con otras capacidades o con otras decisiones. Nosotros éramos los cuartos, los quintos, pues ahora fíjate dónde estaremos ya a la cola de los países europeos. Pero tenemos nuestro gobierno y nuestro presidente que tenía que haber tenido un plan, una idea, primero, recorte, es decir, se ha hecho lo contrario de lo que había que hacer. El Banco de España, nosotros que decía Zapatero que teníamos la banca mejor del mundo mundial, pues tenemos un desastre de banca. Tenemos una ¿cómo banca... puedes decir eso, Julián? Bueno, pues lo digo con los siguientes datos. Pero estás Tienen mandando la un banca- mensaje a la gente que no es cierto. Que Bueno, tenemos pues, una pues banca tú- mala. Pero Pues tendremos te que parecerá, reconocer a ti los te problemas, parecerá, Mario. oye, a Si ti no te lo parece, reconocemos, perdona Mario, bueno. a ti te parecerá estupendo, pero yo voy al banco y no me dan un crédito para nada, ni Yo para creo que la banca comprar. tiene Eso no es serios una, pero problemas eso no en es este una banca momento. mala, hombre. Eso es una banca que tiene tiene, serios No eso es una confundamos banca, el funcionamiento eso es una- del sistema bancario eso es una con banca decir que tenemos un mal que sistema tiene que bancario. devolver 230.000 millones de euros el año que viene porque se ha permitido el Banco de España, Fernández Ordóñez, como líder del sistema financiero, ha permitido que debamos lo que no está escrito que no podemos pagar. Y es 1.800.000 millones de euros, 1,7 veces el Producto Interior Bruto. Toda la riqueza nacional la tenemos que entregar 2 veces porque lo debemos. Y eso lo ha permitido el Gobierno y Fernández Ordóñez como líder y pastor de los bancos. Y tenemos un sistema financiero, unas cajas politizadas, inoperantes, con gandules, muchos gandules que se lo han llevado, con muchos gandules. Y con problemas Sí, sí, serios. lo digo clarísimo, Problemas con serios. muchísimos Por Dios, gandules. Julián, por favor, ten Muchos. un poquito de... En Cajador y en estamos Caja hablando- España, que las tenemos aquí cerca, estamos viendo lo que estaban haciendo los presidentes y cómo se lo llevaban y cómo se están colocando los directores generales con Pero bueno, prejubilaciones Julián, por favor, Pero hemos de reconocer multimillonarias. los problemas del Pues sistema. sí, digo que Hemos de no estoy reconocer lleno de los gandules. Vamos a ver, Bueno, tenemos un sistema problemas financiero serios. de los mejores del mundo. Bueno, pues el Por crédito eso no tenemos nos llega. algunos bancos a la cabeza, por Dios. Lo que pasa Bueno, es yo sí que- esa Otra cosa situación es la de las liquidez cajas- y incluso te puedo aceptar
que es imperioso que se reforme el tema de las cajas. Yo no me atrevería a llamar gandula a nadie en ningún empleo. Yo sí, lo digo clarísimo. Pues, vamos, el director general que se ha llevado antes de ayer 6 millones de euros para su casa, por dejar a la caja tiritando. Los directores generales de Caja Vigo y Caja España, que se han llevado 1 millón y pico cada uno por dejar a las dos cajas tiritando. El presidente de hasta hace poco de Caja España está claro. ¿Y sabes quién ha dicho? Pero es que llevamos 2 años, Mario. Pero también los gobiernos autonómicos tienen competencias para que los gobiernos autonómicos tienen competencias también para controlar ese tipo de cosas. Y el Banco de España más no te quiero ni contar. Además del Banco de España también. Pero reconozcamos que se requiere una reestructuración del sistema financiero de España, porque el crédito no llega a los autónomos. No, todos. Pero ha sido el Banco de España el que ha dicho que se reestructuren las cajas. Nos escuchamos todos y hablamos a la vez. No, yo sí que me gustaría tener más esperanza para después de las elecciones. Yo veo que han cambiado los gobiernos, el de Italia y el de Grecia, y las primas de riesgo de Italia está absolutamente disparada. También el nuevo presidente italiano ha pedido hoy la intervención del Banco Europeo. Y también la señora Merkel le ha dicho que ni Banco Europeo ni Eurobonus, que lo que tiene que hacer es hacer un montón de reformas y que cuando las tenga hechas y empiecen a bajar las primas de riesgo, empezarán a hablar. Pero lo entendemos eso, ¿no? Es que lo que nos vamos a ver, Mario. Vamos a ver, Arenales, la postura, déjame terminar. No, es que estaba yo respondiendo, si no te importa, cuando estaba hablando de la necesidad de tener, cuando yo he dicho antes que pedimos 2 años para que los objetivos de déficit se cumplan, precisamente, estabas diciendo, y es verdad, no podemos sostener a la vez la presión que supone llegar al objetivo de déficit del 3% en el 2013 y a la vez intentar crecer. Por eso estamos diciendo, si apretamos mucho por ahí, evidentemente estamos ahogando la economía. Alarguemos un poco más el tema del déficit, 2 años, pero es perfectamente sostenible. Los americanos lo están haciendo. Los americanos el déficit les importa un pito. Les importa un pito el déficit. Lo que están haciendo es que crezca la economía. Y aquí, si eso no se hace, la economía no puede crecer. Y Mario, con ese mensaje el país no es que dure 2 días sigamos más, es que no gastando. dura ni 2 horas. Sigamos gastando más. Más déficit, vamos a más decir, gasto. No, más gasto no. Sí, más déficit es más gasto. Más de lo que ingresamos. Ese es el déficit. Lo que estamos diciendo es que no podemos estar solamente con una mano para cogerlo con la otra. ¿Qué es lo que está pasando a los griegos? Que es que en esto tiene mucha responsabilidad Europa. Y tiene mucha responsabilidad, y lo voy a decir claramente, porque hay una mayoría de gobiernos conservadores que están jugando algo muy claro. Cuando se está diciendo a los griegos y se les está apretando y se les está poniendo una inyección para que devuelvan, no es para que salgan adelante como país, es para que devuelvan únicamente los intereses a los bancos alemanes y franceses, que son los que han comprado la deuda griega. No nos equivoquemos. Aquí estamos jugando intervengan a España, y cuando intervengan a España será lo mismo. No, a España no la van a intervenir, Julián. A España no la van a intervenir. Porque tenemos por delante los italianos. Tenemos por delante los italianos. Aquí tiene que haber una solución global. ¿Desde el PP creéis que no va a haber una intervención? Yo lo quería decir lo siguiente, en este sentido, porque creo que se está lanzando un mensaje. Primero, que me gustaría centrar el tema en España, porque a mí esto de eludir responsabilidades y pensar que todos estamos en el mismo, si es eludir responsabilidades, Mario, desde mi punto de vista sí, porque esto como nos pasa a todos, pues la resignación, ¿qué vamos a hacer? No podemos hacer nada, gastemos más, pidamos un aplazamiento del déficit 2 años más, sigamos gastando, entonces estaríamos agravando el problema desde mi punto de vista. Vamos a ver, cuando la situación es tan grave y además estamos viendo la gravísima consecuencia, vuelvo a insistir en el paro, porque eso afecta a las personas. Es que la gente no puede desarrollar... Os habéis agarrado al hueso del paro. Pero ¿cómo no nos vamos a agarrar? Si yo cada vez que salgo... Te digo la de veces... el programa, el oculto, Mario, y el no oculto. Pero vamos a ver, pero que no tenemos el programa oculto, no sigamos insistiendo en eso, porque yo creo que la gente ya no se cree esas cosas, la gente tiene aquí el programa del Partido Popular y tendrá el vuestro ahí. Bueno, no leerá quien no lea, Mario. Hombre, por Dios. Es lo más ambiguo que hemos visto en mucho tiempo. Voy a intentar explicar lo que yo quiero. Yo no digo que no sea malo. A mí me parece muy importante, primero, que nos centremos en España, porque yo creo que si tenemos realidades diferentes, alguna responsabilidad tendrá el gobierno español. Y por eso, precisamente, la inmensa mayoría de los españoles queremos cambiar y queremos poner al frente otras personas con otras políticas y con otros métodos. Eso parece bastante... La mayoría de españoles, el Partido Popular, vamos a ver si es la gran mayoría. Bueno, exactamente, a mí me parece que la mejor encuesta es el día ese, pero quiero decir, yo es lo que palpo en la calle, que la inmensa mayoría quiere cambiar. ¿Por qué? Porque la tragedia del paro es tremenda. Y yo, fíjate, a mí lo que me cuentan es que el susto que tienen en el cuerpo
con la tijera que va a venir el Partido Popular. Bueno, claro, cada uno entonces, cuenta bueno, una de cosa. verdad, déjeme terminar, porque yo lo que me quiero centrar es en España. Entonces, aquí se está lanzando un mensaje de que sigamos gastando. Y además, con un análisis tan sumamente, y permíteme la expresión simple, de que si no subimos los impuestos, si no sube la caja, pues entonces que no sé cómo vamos a hacer, lo que hay que recortar. Pues hay una cosa que se llama austeridad, que cuando las situaciones aprietan y cuando hay una crisis, lo sabemos hacer todos en nuestras casas, que se llama apretarnos el cinturón y dejar de tener gastos productivos. Y después, que todas las reformas que hay que hacer en este país, que hay que hacer muchas, porque nos han demostrado muchos de los sistemas que están obsoletos, todas tienen que ir conducidas al mismo objetivo, que es el fundamental, crear empleo. ¿Y por qué es el objetivo fundamental? Pues dos razones. Una, porque la gente necesita desarrollar su proyecto de vida, solamente lo puede hacer si está trabajando, y dos, porque si abordamos la lacra del empleo, la lacra del paro y ponemos otra vez el país a trabajar, la gente cuando trabaja, con las cotizaciones que está haciendo la Seguridad Social, asegura las pensiones de nuestros mayores. La gente cuando trabajamos, con los impuestos que pagamos, lo que estamos haciendo es asegurar los servicios como la sanidad y la educación. Por lo tanto, lo primero es el empleo, y lo que no se puede hacer es crear empleo cuando en este país, en el presupuesto general, el 80% va a pagar intereses de deuda. Eso es una locura. Imaginémonos todos los castellano-leoneses, imaginémonos todos los castellano-leoneses cómo iría nuestra casa si el 80% de lo que no he equivocado nada. Si el 80% del presupuesto tiene que ir a... Claro que es una barbaridad. Hoy decía el presidente de JP Morgan que comprar la deuda española era como coger un cuchillo al aire. Fijaos la expresión, lo que ilustra en este momento. Arenales, no es el 80%, perdóname. El 80% estamos absolutamente endeudados. No es el 80%. Y el problema es que la receta... Lo que es el 80% déjame terminar una cosita. Es la cobertura social. Déjame terminar una... Por eso con 5 millones la gente el 80% está cubierta. La cobertura social, porque hay que pagar mucho subsidio de paro. Porcentaje, ¿no? ¿Cómo vas a estar pagando el 80% del PIB? La receta socialista, cuando las empresas estábamos endeudadas... El 80% son 85.000 millones. Déjeme terminar el argumento, Perdona, por favor. Tiene razón, perdona. Cuando en el 2007 llega la crisis financiera, la crisis económica, y las familias españolas estábamos endeudadas hasta aquí, y las empresas españolas estaban tremendamente endeudadas, ¿qué hace el Estado? ¿Qué hace el gobierno socialista? Endeudarse más. Una clase de primero de la Facultad de Económicas. Claro. Deuda más deuda, siempre paro. Siempre. Y es lo mismo que hizo el Partido Socialista cuando gobernó en este país. Hay un señor que se llama Keynes. Eso es lo que hicisteis con el Plan E, y mira lo que nos ha traído el Plan E. Eso es lo que dices con el Plan E. Abrir zanjas para tener a la gente trabajando, abriendo y cerrando zanjas. Esa es la clave. Pues claro, porque ¿defendéis el Plan E? Es una buena opción, porque casi todos los países sensatos, cuando hay un problema de endeudamiento, y cuando estamos con unos problemas que la deuda fundamentalmente es privada, lo que estamos hablando, lo hemos comentado tenemos antes. Deuda privada lo que tienes que hacer es inyectar desde el Estado para que eso fluya, hombre, de primero de carrera. Tienes que inyectar Arenales, y que el crédito fluya a las de empresas. primero de carrera. En aquel momento había que meter... Tanto una cosa como otra son cuentos de la lechera, es decir, esa es la teoría. Hago esto, después va lo otro, y el resultado... Y la experiencia. Es el final, pero el resultado final que hemos visto no ha sido el que se esperaba. Y del otro lado habrá que ver si finalmente se crea... Claro, arrancamos de crear empleo, pero ¿cómo se va a crear empleo? Luego lo otro viene por añadidura. En esa argumentación, Arenales, hay un punto... Yo sigo el hilo que has explicado y estoy de acuerdo, pero hay un momento en el que hay un salto argumental. Es decir, hay que crear empleo y tal. ¿Cómo se crea empleo? Es que ese salto no lo has explicado. Sí, te lo explico. Con la desde confianza luego, de que llega Mariano Rajoy. Que está caduca desde finales del 20. Hombre, por Dios, caduca? Todas las experiencias que han aplicado políticas keynesianas en el mundo occidental han fracasado y han traído la gravísima consecuencia del paro siempre. Y han arruinado las economías. Eso es la escuela de Chicago. Mira, y los neoliberales en estado puro. En España tenemos experiencias... Vamos a tener que bajar ahora otra vez a España y a Castilla y León, en para España tocar algún tenemos tema. la experiencia de un gobierno popular y tenemos la experiencia de un gobierno socialista. Los mismos protagonistas y las mismas políticas dieron al traste, aunque os viniese un ciclo malo, Mario, pero dieron al traste con la riqueza en el paro y volvimos a ver la tragedia del paro. Y hemos vuelto. Con respecto al mercado de trabajo, en 30 años habéis gobernado 8 años y nosotros 22. Este país está donde está, está donde está y estaba aquí abajo, fundamentalmente por todas las políticas socialistas. Bueno, todo lo que ha sido Estado del Bienestar si lo ha puesto en marcha. Si no reconocéis las cosas no cambiaréis nunca, Mario. Por Dios, si no reconocéis las cosas, claro, es que si no reconoces las cosas no podrás cambiar. Una pregunta que tengo. ¿Una de las reformas que sería necesaria entonces es cambiar cómo está regulado el mercado de trabajo español?
Porque, y cada vez que hablamos de regular el trabajo, sí que me gustaría no solamente hablar de abaratar el despido, que parece que cada vez que hablamos de regularizar eso es de abaratar el despido. ¿Sería una reforma profunda del sistema laboral español en este momento lo que proponéis vosotros? Me has puesto sobre la mesa, yo creo que la pregunta clave, que es todos estamos de acuerdo en que tenemos que crear empleo y el tema es cómo. Hay que trabajar mucho, y hay que trabajar mucho porque hay que hacer una seria política reformista, como se hizo en la etapa del gobierno Aznar, que trajo como consecuencia la creación de riqueza, y solo desde el crecimiento se puede otra vez generar empleo. ¿Cómo se crece? ¿Cómo se hace? Sí, te lo cuento. Lógicamente es muy complicado. También hay una cosa, que no hay empresas públicas que vender ya ahora, ¿eh? ¿Perdón? Que ya no hay empresas públicas que vender ya. Bueno, hay muchos servicios que se prestan desde las administraciones públicas que a lo mejor sería más eficiente prestarlos desde otros ámbitos. Sí, pero lógicamente habrá que estudiar. Por ejemplo, AENA, que lo quiso hacer Pepiño Blanco y no le ha dado tiempo. ¿Qué quería hacer Pepiño Blanco con AENA? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿No se ha paralizado una privatización ahí? Una parte se ponía ¿Y efectivamente. ya se ha echado atrás porque era keynesiano o se ha echado atrás porque no le ha dado tiempo? Hablo de política, hablo de sanidad y hablo de educación. Bueno, vamos a hablar de sanidad. Vamos a hablar, es que son muchos temas, señora, del mercado laboral. Yo creo que hay que hacer muchas reformas. Muchísimas reformas. Una de ellas, como no puede ser menos, tiene que ser la reforma laboral, pero no para abaratar el despido, como ha hecho, por cierto, Felipe González, Zapatero. Bueno, al fin y al cabo son las mismas políticas. Hay que hacerlo para flexibilizarlo desde el punto de la contratación. Por favor, Mario, déjame terminar. Hay que hacer una clarísima reforma, laboral, pero hay que hacer también una reforma educativa. Estamos a la cola en educación. Ay, Dios mío, no me toques ese tema. Bueno, pero ¿cómo no le voy a tocar? Si es que es fundamental, es que empleo y educación van parejos, es que es muy importante. Hay que hacer una reforma energética, hay que hacer una reforma impositiva. No se puede seguir ahogando a las clases medias, poniéndolas de impuestos hasta aquí, porque como el Estado tiene que gastar más, tenemos que gravar más. No, todo lo contrario. La gente hay que dejarle el dinero en sus bolsos, porque lo administra mucho mejor que el Estado. Se ha demostrado empíricamente Neoliberalismo siempre. Puro, sí. Hay que hacer una reforma de la competitividad de las empresas. Las empresas tienen que ser competitivas, hay que hacer procesos de innovación nuevos, hay que hacer una reforma de la gestión pública. No se pueden dejar las facturas en el cajón y que no pase absolutamente nada. A mí me hace gracia que dicen que Zapatero ahora va a ir al Consejo de Estado a asesorar. Y yo me pregunto, ¿asesorar de qué? Pues no lo ¿Asesorar sé. de qué? No lo sé, de lo mismo que asesora aguantar hasta que llamó Murdoch, claro. Pero vamos a ver, lo que está claro, es que habrá que tener alguna responsabilidad los que nos dedicamos a la función pública para ver cómo gestionamos y cuáles son los resultados de esa gestión. Me gustaría poner encima de la mesa. No has contestado la pregunta, ¿cómo vais a hacer las reformas, hay que hacer todas las reformas a la vez, porque todas esas reformas generan una cosa muy sencilla, que es confianza. Fíjate, Mario, lo sencillo que es la confianza. Como en el terreno privado de cada uno de nosotros. ¿Cuándo nos genera alguien confianza? Cuando nos dice clarísimamente lo que va a hacer y además lo hace. Eso es un intangible. No es nada intangible, eso es lo que vemos cada uno en nuestro ámbito privado. Si yo te veo a usted y me dice, yo voy a hacer esto y además con mis ojos veo que posteriormente hace exactamente lo que está diciendo, con muchas veces de eso a mí me genera confianza. En esta persona se puede confiar, porque hace lo que dice. Como Zapatero, que no sois fiables para mucha gente. Pero como Zapatero nos ha dicho que hacía una cosa, pues luego ha hecho otra, luego ha cambiado de opinión. Hablando de comunidades autónomas, Mariano Rajoy ha dicho que Castilla y León es el ejemplo a seguir. En el caso de la educación, porque todos sabemos que hay un informe internacional, el informe PISA, y un informe del propio Ministerio de Educación, donde se valora muy positivamente y a la cabeza de todas las comunidades autónomas la educación que se imparte y cómo se está desarrollando en Castilla y León. La reforma educativa en este país es absolutamente fundamental. Educación y empleo van parejos, es absolutamente fundamental. ¿Yo creéis que Castilla y León sea un ejemplo a seguir? Y ya no por entrar otra vez y volver con el tema del paro, que las cifras no son iguales que la media. Yo me alegro española. mucho de que Castilla y León tenga una buena educación. Y no voy a ser aquí el que diga que tiene una mala educación. Castilla y León ha tenido siempre, históricamente, una buena educación, porque ha habido una serie de comunidades que han tenido un 85% de analfabetismo. Y por lo tanto, cuando se mide, no se puede medir lo mismo a quien lleva 100 años con un nivel y a quien lleva 100 años con otro nivel. En este país hay unas comunidades autónomas, son las del norte, con una franja que podría dejar fuera, evidentemente, a Extremadura, Andalucía, Valencia, Baleares. Esa ha sido la zona más pobre históricamente de España. Por lo tanto, cuando hemos ido elevando los niveles de educación en todos los lugares, la OCDE nos ha dicho que somos el país que más ha mejorado en las últimas décadas junto con Corea, como país. Nos tenemos que estar muy contentos. Nos han dicho que somos, el informe PISA famoso, que tenemos la educación de más equidad de toda la Unión Europea junto con Finlandia, es decir, que con independencia de cuál sea el origen socioeconómico y cultural de los chicos, el sistema educativo les lleva y les da igualdad de oportunidades. Tenemos un buen sistema educativo, un sistema estupendo, igual que nuestra sanidad.
Por eso estamos tan preocupados de que a partir del día 20, si gana el Partido Popular, haga los recortes que está haciendo en algunos sitios y privatice lo que evidentemente está tendiendo a privatizar en algunos lugares clarísimamente como Madrid. Y yo digo y afirmo que es verdad que Castilla y León no tiene ahora mismo los mismos niveles o no apunta a los mismos recortes que en comunidades como Madrid y como Castilla-La Mancha. Y estoy contento de que sea así, lo cual no significa que no haya recortes, ojo. Está habiendo recortes, han desaparecido las becas, por ejemplo, Fray Luis de León, se ha recortado un 50% lo que se da a los ayuntamientos para el mantenimiento de las escuelas infantiles, se ha reducido, son un 50%, se han reducido los libros escolares, pero es verdad que no se ha echado a profesores como se han echado se están echando en Madrid a 3.200. Ha habido algunos interinos, efectivamente, yo sigo diciendo que hay recortes, claro, todo es relativo, depende con qué lo comparemos. Tenemos un buen sistema educativo, Arenales, un muy buen sistema. No denostemos, por supuesto que sí. Muchísimo. Por Tenemos supuesto que recuperar que sí. los valores del mérito, del esfuerzo. Pero ¿cómo vas a hablarnos de mérito y de esfuerzo a la gente que hemos estudiado con beca, Arenales? No nos cuentes a los socialistas. Tenemos que a ver si abrimos por los extremos, porque eso está muy juego a los extremos, hay que dar juego a los extremos. Hablando de Castilla y León, vamos a hablar de Castilla y León. Vamos a hablar de la Junta. Entonces, para Arenales, más bien, yo al contrario que Mario, pienso que la Castilla y León es un mal ejemplo. En educación, bien, pero en cuanto a los recortes que ha anunciado el presidente Herrera, en cuanto a austeridad, en cuanto a estructura, la Junta de Castilla y León debería haber hecho un esfuerzo y no está liderando el esfuerzo, que no es de echar a funcionarios a la calle, a educadores ni a sanitarios, es de empresas públicas, de servicios duplicados, de gasto superfluo que se anunció pero que no se ha aplicado. Es decir, desde el debate del Estado de la Región, en que Juan Vicente Herrera anunció ese empujón de austeridad, lo que sí han hecho es que desde este verano para acá no están pagando, porque ha habido un problema de tesorería, de liquidez, y la Junta ha dejado de pagar a casi todos, proveedores y no proveedores. Pero aparte de eso, seguimos con los mismos vicios, que hay muchos vicios de la administración, tanto en la regional como en la local, provincial y en la nacional, que había que haber acabado con ello y no se ha puesto en marcha ese proceso. Yo creo que en eso Castilla y León no es ejemplo, es al revés, va a la cola, está, no sé si esperando a que pasen las elecciones. Que están siendo muy blandos, para entendernos. No, estoy diciendo que no están aplicando recortes en gasto superfluo en el mismo que se ha comprometido el presidente, es decir, esas empresas públicas que dijo que, participadas por la Junta, que dijo que iba a desmantelar, pues ahí están, después de un año y medio. Lo de los coches oficiales, pues fue un canto al sol. Porque se hizo. No se hizo. Ahora voy a ser el que defienda la Junta. Pues te lo explico porque es un canto al sol. Ese es el chocolate del loro. Bueno, vale, el chocolate del loro, pero lo explico en un minuto. Si tú dices que... Al final todo suma, no hay nada que sea chocolate. Si hay 300 coches... ¿Al Senado o al Congreso? Al Congreso. Si hay 300 coches oficiales, los mismos que había antes, no se ha recortado ninguno. ¿Qué pasa? Que al director general no se le asigna un coche, sino que llama y pide un coche. Eso no es austeridad en el tema de los coches oficiales, pero no la ha habido todavía en general. Que no es austeridad, en vez de que haya un coche adscrito a cada uno de los directores generales, que si haya un pool de menos coches solo se necesite. Si los coches son los mismos y los conductores son los mismos, que le llames o que esté a la puerta de casa, pues igual tarda más. No le veo. Es que a lo mejor no se pueden recortar de cosas que no había. Había muchas cosas que recortar, muchísimas. Es difícil recortar cosas que no hay. Muchísimas. Y en Castilla y León había cosas a lo mejor que estábamos en universidades, en palacios de congresos, en museos, en aeropuertos. Tenemos duplicidades muchísimas como para plantear prioridades y hacer ahorro, pero pues ahí lo de los aeropuertos me has tocado. Ahí sí que, por ejemplo, es uno de los asuntos que había que decir. A ver si ahí vamos a ser liberales. Digo, eso sí, ¿no? Vamos a hacer una breve pausa, luego recuperamos los aeropuertos y lo que queráis, aunque nos queda ya muy poco tiempo. Unos segundos y volvemos enseguida.
Recta final de Espacio Abierto, la de nuevo, la campaña electoral está dando sus últimos coletazos, muchos ya están pensando en el lunes 21 de noviembre. ¿Qué es lo más urgente que debe afrontar el nuevo presidente del gobierno? Y vamos ya cerrando porque nos queda casi una intervención. Aunque si queréis, luego retomamos brevemente Castilla y León, aunque estamos hablando de unas elecciones generales. Hombre, a mí me gustaría que el nuevo presidente el lunes por la mañana anuncie dos tipos de medidas. Una, que nos ponga ya sobre la mesa un plan que aporte ilusión y que apunte a la creación de empleo, aunque sea a medio y largo plazo, porque yo creo que a corto plazo es imposible. Y por otro lado, que dé la confianza a las instituciones europeas y a los mercados de que hay un gobierno firme, seguro, con una mayoría estable y con unas ideas para salir de la crisis, y eso haga que afloje un poco la presión contra España. Eso yo creo que son los dos frentes, y mejor que lo haga el lunes por la mañana que no dentro de 40 días, ¿no? Es que estamos muy cortitos de tiempo y sería importante que se hiciera cuanto antes. Lo primero, sin lugar a dudas, es el empleo. Lo primero es el empleo, y el cómo es desde la austeridad, no puede ser de otro modo, con una serie de políticas reformistas en muchos de los campos que hay que cambiar porque no está funcionando en este momento, y siempre quiénes lo tienen que hacer, que es la pregunta clave. Lo tienen que hacer los que lo saben hacer. El 80% del empleo en este país lo genera y lo crea la pequeña y mediana empresa y los autónomos. Pues pongamos, como dice Mariano Rajoy, la alfombra roja a los autónomos, a la pequeña y mediana empresa, para que una vez que pongamos todas las condiciones empiecen a crear empleo. Y para eso solo necesitan dos cosas. Una es confianza, y esa se genera con gente seria al frente del gobierno diciendo qué es lo que va a hacer y haciéndolo, y después algo absolutamente fundamental, que es el crédito. El crédito tiene que fluir de las entidades financieras a los que generan riqueza y a los que generan puestos de trabajo, que son las empresas, las pequeñas y medianas empresas y los autónomos. Es absolutamente fundamental. Por lo tanto, por concluir, es desde la austeridad una gran política reformista en este país y, por supuesto, crear otra vez credibilidad en el entorno europeo. Crédito, no sé si desde la banca pública o desde la banca privada, eso es lo que hace falta. Bueno, yo creo que lo primero que debería hacer el nuevo presidente de gobierno, yo creo que son dos cosas. Insisto, una, mirando hacia Europa, porque no vivimos en una nube, vivimos en un club que se llama Unión Europea, que nos lo hemos dado con otros 26 países, y lo primero que hay que es sentarse allí con el resto de países y decir que si se asfixia un país no puede respirar, no puede mejorar su economía. Primera cuestión. Y segunda cuestión, a la interna, en lo que es el panorama nacional, yo creo que el presidente que salga de las urnas el 20 de noviembre tiene que sentarse y hacer un gran pacto de Estado con sindicatos, con patronal y con comunidades autónomas, porque lo que estamos viviendo no lo hemos vivido nunca. Yo creo que lo peor de todo es la incertidumbre de cómo vamos a salir, porque no hay medidas maravillosas ni varitas mágicas. Y solamente si apretamos las filas todos como país y apretando las tuercas en Bruselas, para que también se tomen las medidas necesarias, solamente de esa manera podremos salir adelante. Yo creo que ir casi más a la grano. Yo no sé si la gente entiende la prima de riesgo y todas estas cosas. Yo creo que el día 21 lo que tiene que hacer es decir a ustedes, van a tener garantizado el poder adquisitivo de las pensiones, si se ponen enfermos les van a atender, sus hijos van a tener educación. Yo creo que ese tipo de cosas, que es lo que la gente entiende y por lo que la gente realmente está preocupada, es lo primero que tiene que hacer. Decir que eso está asegurado, que tenemos los servicios sociales básicos asegurados y que a partir de ahí es tarea de todos, no solamente de los que se hagan elegidos como gobierno, como los más votados, sino de todos, salir de esta situación. Nos tenemos que ir. Las encuestas hablan de un vuelco también aquí en Castilla y León. Salamanca, León, Burgos estaban en juego, e incluso se han unido Ávila y Soria. De hecho, se ha reforzado por parte de Zapatero en el día de hoy. ¿Qué creéis? ¿Que va a haber ese vuelco tan importante, un 23-9, o que se va a acercar más a los datos? ¿Qué es lo que palpáis? Porque tenemos que hacer una porra, un sí, 21-11, ¿vale? Podemos hacer una porra, aprovechamos. Un 21-11 más o menos. Hombre, yo creo que la propia de Leidón hace muy complicado la situación de Soria y de Ávila, que daba un 2-0 en Soria y un 3-0 en Ávila para el Partido Popular. Hemos buscado en las hemerotecas y se produjo un 3-0 en Ávila para la UCD, en el 77, creo. No sería la primera vez que una Izquierda Unida allí fuerte ha ocurrido. Y que ese fenómeno... Yo creo que la ley lo hace muy complicado, es muy complicado que pueda ocurrir. Pero yo creo que un 21-11 puede ser la situación. Mario, no sé qué pensará. Las internas
Pues desde el Partido Socialista, dos cosas. Primero, las 3 últimas elecciones generales que ha ganado el Partido Socialista las ha ganado contra las encuestas. Remontamos los 10 puntos del 2008, el 2004 tampoco se esperaba nuestra victoria, la tuvimos, incluso en el año 93 yo recuerdo algunas expresiones que no voy a poner encima de la mesa por parte del Partido Popular cuando ganamos las elecciones en el año 93. Estamos acostumbrados a remontar encuestas. Nuestro partido funciona mucho mejor bajo presión en estos 15 días. A mí no me gusta nada aventurarme, la verdad es que yo creo que la mejor encuesta será la que tengamos todos el domingo, el próximo día 20 de noviembre, y el deseo, como no puede ser de otro modo, del Partido Popular, que nos pongamos todos a trabajar, porque España en este momento lo que realmente necesita es eso, ponernos todos, y cuando digo todos, es especialmente los españoles a trabajar, o sea que ese es el deseo nuestro. Yo como deseo diría, primero, que lo que me importa es que salga un gobierno con una mayoría amplia, estable y que no dependa, como ha pasado en la última legislatura, del voto nacionalista, porque eso podría ser ya absolutamente desastroso para este país. Y luego el pronóstico, yo creo que las encuestas, incluso la última del CIS, se queda corta y que el PP va a sacar más de lo que se anuncia y el PSOE va a sacar 100, en torno a 100 solamente. Ese es mi pálpito personal. Bueno, pues eso ya tendremos que esperar hasta. Muchas gracias a los 4, mucha suerte a los 2. Y veremos el domingo qué es lo que sucede. En Castilla y León Televisión se lo contaremos con avances a las 12, en los informativos a las 2:30, a las 8 y ya luego a las 9 menos 10 con un programa especial con los protagonistas y los resultados. Pasen una buena noche.